Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. La habitación estaba vestida de suaves colores pastel, como una escena sacada de un anuncio de revista que quería vender la idea de alegría. Serpentinas rosas y azules flotaban del techo, cupcakes con temática de bebés descansaban cuidadosamente sobre tapetes blancos, y una montaña de regalos envueltos en colores brillantes se apilaba cerca de la ventana por donde la luz del sol entraba a raudales, proyectando un brillo dorado sobre las cintas y lazos. Hubo risas, tintineo de copas y la clase de charla insulsa y dulce que acompaña a las reuniones familiares, todos fingiendo caerse bien lo suficiente como para pasar la tarde sin una escena. Sonreí a las personas que conocía de toda la vida, dejando que me acariciaran la barriga, me tocaran la mano, me hicieran las mismas preguntas cansinas. ¿Cuándo es la fecha de parto? Ya elegiste un nombre, ¿sabes si es niño o niña? Y por un rato, me permití sentir que tal vez este momento era mío. Tal vez este era uno de esos raros momentos de la vida en los que sientes que de verdad formas parte de algo bueno, que perteneces. Pero claro, ella tenía que arruinarlo todo. Ruth. Mi tía, la hermana de mi madre, la reina no oficial de los cumplidos ambiguos y los juicios susurrados envueltos en falsa preocupación. Estaba sentada al otro lado de la habitación, toda perlas y perfume, con esa media sonrisa de suficiencia que lucía como una insignia de honor. La vi inclinarse hacia mi prima Hannah, que había estado mordisqueando una galleta, y aunque intentó mantener la voz baja, la habitación estaba lo suficientemente silenciosa, y mis oídos estaban lo suficientemente agudos, para captar cada palabra. No se merece todos estos regalos, dijo, con la voz llena de desdén, como el humo de un cigarrillo. Claire habría sido una madre mucho mejor. Todos lo sabemos. Hannah no dijo nada. Solo asintió cortésmente y bajó la mirada a su plato, probablemente con la esperanza de desaparecer en él. Quizás estuvo de acuerdo. Quizás no. Sinceramente, me daba igual. Solo oía la voz de Ruth resonando en mi cabeza como si rebotara en el interior de una cueva. Ni siquiera eran las palabras, aunque Dios sabe que duelen. Era el tono. Esa certeza, como si fuera un hecho, no una opinión. Como si todos en la sala ya estuvieran de acuerdo con ella, pero fueran demasiado educados para decirlo en voz alta. No reaccioné. Al menos no externamente. Sonreí durante el siguiente brindis, agradecí a alguien por un pastel de pañales con forma de jirafa y asentí mientras mi amiga Mónica hablaba de crema para las estrías. Pero dentro de mí, algo se estaba astillando. No quebrándose, sino astillándose. Pequeños y afilados fragmentos de viejo dolor y resentimiento enterrado se desprendían del lugar donde los había encerrado años atrás. Creí haber aceptado que no era la favorita. Creí haber enterrado mi infancia en una tumba tan profunda que no podría volver a salir. Pero el susurro de Ruth lo trajo todo de vuelta como una maldita resurrección. Siempre lo había dejado claro, Claire era la hija ideal. La hija que todos querían, la del promedio perfecto, la piel radiante, el brillante anillo de compromiso de un inversor cuyo nombre no recordaba. ¿Y yo? Yo fui la que abandonó la universidad por un tiempo, la que se quedó embarazada de un hombre que desapareció más rápido que llegó, la que nunca alcanzó su potencial, como le gustaba decir a Ruth. No recibí el mismo tipo de amor, ni de ella, ni de la mayoría. Mi baby shower fue la primera vez que alguien en la familia celebró algo por mí sin que pareciera una obligación. Y ahora incluso esto, incluso este pequeño día, no era mío. No dejaba de mirar a Ruth desde el otro lado de la habitación. Bebía su mimosa con la misma sonrisa de suficiencia, como si acabara de soltar una bomba de verdad y esperara a que se calmara la situación. Claire no estaba allí, estaba de vacaciones en Napa con su marido, pero de alguna manera, Ruth había logrado hacerse notar. Era como un fantasma acechando tras cada frase, cada conversación. La comparación, el juicio, la jerarquía tácita de quién es mejor, quién merece qué. ¿Y lo peor? Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Ni mi madre, ni mis primos, ni siquiera mi amigo más cercano. Simplemente charlaban, bebían y se pasaban platitos de comida como si fuera un sábado soleado. Me senté para la ronda final de regalos, con las manos apoyadas en el estómago y una sonrisa fija como la de un maniquí. Alguien me entregó un diminuto body de bebé con un patito estampado al frente. Lo levanté y dije lo adorable que era, pero por dentro, me hervía la sangre. Ese susurro seguía dando vueltas en mi cabeza, dando vueltas en mi cabeza como una canción que odias pero no puedes apagar. No se merece estos regalos. Claire habría sido mejor madre. Me pregunté cuánto tiempo se había sentido así. ¿Años? ¿Décadas? ¿También le susurró eso a mi abuela?
Lo dijo cuando tenía 5 años y me raspé la rodilla, cuando saqué mi primera B en un examen de matemáticas, cuando lloré en mi graduación del instituto porque no quería irme de la ciudad. La fiesta empezó a terminar, la gente recogió sus abrigos y Ruth alzó su copa para brindar por última vez. Por Emily, dijo con esa voz melosa que me ponía los pelos de punta. ¿Y por el bebé? Que crezca fuerte e inteligente, quizá incluso como su tía Claire. Todos se rieron educadamente. Yo no. Algo dentro de mí se quedó quieto, tranquilo, frío y afilado como una navaja. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Iba a hacerla tragarse esas palabras. Y cuando el abogado leyó ese testamento unas semanas después, juro por Dios que vi cómo su pequeño y engreído mundo se derrumbaba en un abrir y cerrar de ojos. Hay algo en las heridas familiares que nunca cicatrizan del todo, sin importar cuánto tiempo pase o cuántas sonrisas te fuerces a lucir durante las fiestas, los cumpleaños y las incómodas barbacoas en el jardín, donde el aire siempre se siente demasiado cargado de juicios. Solía pensar que podía dejarlo atrás, enterrar el pasado bajo un montón de distracciones, ahogarlo en trabajo, vino o fines de semana con amigos que desconocían las retorcidas dinámicas que me formaron, pero la verdad es que siempre encuentra la manera de volver. A veces en un susurro. A veces en una mirada. Y a veces en una sola frase que destroza todo lo que has pasado años fingiendo que no importaba. Después de ese baby shower, no podía dejar de oír las palabras de Ruth. Intenté quitarme eso de encima como si fuera solo otra puya, la opinión de otra anciana amargada que no merecía espacio en mi cabeza. Pero en el fondo, no se trataba solo de ese comentario, sino de todo lo que lo precedió. Porque Ruth no solo había expresado su propia opinión en ese momento, sino una verdad familiar, una que se me había grabado desde que tuve la edad suficiente para entender lo que era el favoritismo. Claire siempre fue la niña mimada, y lo digo literalmente. Su cabello brillaba como la luz del sol en cada foto de la infancia, su sonrisa perfecta incluso en esos incómodos años de preadolescencia, mientras que yo parecía la niña que nunca sabía dónde pararse. Claire era la que recibía los elogios, los aplausos, la bola extra de helado solo por terminar sus tareas a tiempo. Yo era la de la letra desordenada, las hojas de permiso olvidadas y la facilidad para decir lo que no debía en cada conversación de la mesa. Ruth la adoraba. Estaba obsesionada con ella, la verdad. Desde que Claire aprendió a atarse los zapatos, Ruth declaró que sería doctora o abogada, o algo que gritara éxito con la fuerza suficiente para resonar en el barrio. ¿Yo? Yo era la que, según Ruth, necesitaba estructura. La que era creativa pero le faltaba rumbo. Recuerdo que una vez, cuando tenía unos 9 o 10 años, Ruth dijo que yo era de esas chicas que perderían la cabeza si no la tuvieran agarrada a los hombros. Todos se rieron. Yo no. El patrón nunca cambió, ni siquiera al crecer. Claire fue la mejor de la clase, por supuesto. Yo aprobé las clases con el esfuerzo justo para pasar desapercibida. Claire se fue a una universidad prestigiosa, se graduó pronto y se casó con un hombre que vestía trajes de $1000 y estrechaba manos como si fuera el dueño del mundo. Volví a casa después del agotamiento universitario, trabajé a tiempo parcial en una librería y me enamoré de un hombre que desapareció en cuanto le dije que estaba embarazada. El contraste no podría haber sido más evidente ni siquiera si hubiera estado impreso en negrita en un maldito boletín familiar. Ruth, por supuesto, nunca dejó que lo olvidara. Nunca lo dijo directamente, no hasta ese susurro en el baby shower, pero su juicio estaba en todas partes. En la forma en que fruncía los labios cuando mencionaba el trabajo. En la forma en que me preguntaba si me las arreglaba para mantenerme a flote económicamente. En la forma en que solo me llamaba cuando necesitaba algo, nunca para preguntarme cómo estaba, sino siempre para preguntarme si podía ayudar a limpiar el garaje de la abuela, o recoger la ropa de la tintorería, o cuidar al hijo de alguien mientras Claire y su esposo asistían a una gala benéfica. Y aún así, a pesar de todo eso, a pesar de cada moretón que nunca se molestó en ocultar, todavía quería que me viera. ¿No es eso lo más patético de todo? ¿Que todavía ansiaba su aprobación como un niño hambriento que busca las sobras de una mesa a la que nunca me invitaron? Dime algo sinceramente. ¿Alguna vez un familiar te dijo algo tan cruel que resonó durante años? ¿Algo tan sutil, pero tan penetrante, que cambió tu percepción de ti mismo para siempre? ¿Alguna vez sonreíste, te portaste bien, te dijiste que no importaba, solo para darte cuenta después de que te cambió de maneras que ni siquiera notaste hasta que creciste y te rompiste de maneras que no pudiste explicar? No lo digo por compasión. Lo digo porque es la verdad, y estoy cansada de censurarme para consolar a quienes nunca les importó la mía. Claire lo tenía todo. El respeto. Los elogios. El marido. El dinero. Y quizás sobre todo, la suposición de que era buena, pura, responsable, destinada a la grandeza, mientras que yo era la advertencia. La señal de alerta.
La que siempre tuvo una vida demasiado caótica, demasiado ruidosa, demasiado imperfecta. Eso fue lo que hizo que el susurro de Ruth me quemara tan profundamente. No porque fuera impactante, sino porque no lo era. Era solo la última frase de una historia escrita años antes de que yo supiera sostener un bolígrafo. Una semana después del baby shower, recibí la llamada. Mi abuela había fallecido mientras dormía. En paz, dijeron. Sin dolor. Simplemente se había ido, como un susurro. Nos esperaban a todos en casa para la lectura del testamento. No nos dieron detalles. Solo una fecha, una hora y ese silencio denso y ominoso que siempre precede a una tormenta. Me quedé mirando mi teléfono después de terminar la llamada, sintiendo un movimiento en mi pecho, no pena, todavía no, sino algo más. Una tensión. Una corriente. Como si esta historia no hubiera terminado después de todo. Y de alguna manera, sabía, en el fondo, que estaba a punto de descubrir cuántos secretos había enterrado mi familia bajo esas sonrisas cuidadas y esas encimeras de cocina limpias. Algo estaba viniendo. Algo grande. Y Ruth no tenía idea de que estaba a punto de golpearla como un tren de carga. La casa no había cambiado en décadas, y entrar en ella era como retroceder en el tiempo, como si cada tabla crujiente del suelo llevara un recuerdo que no quería ser olvidado. El papel pintado seguía siendo el mismo estampado floral amarillento de los años 70, ligeramente curvado en las esquinas donde la humedad había hecho su daño silencioso poco a poco. La sala de estar olía ligeramente a naftalina y polvo, con matices de popurrí de lavanda que hacía tiempo que había perdido su encanto. El plástico aún cubría los muebles, rígidos y fríos al tacto, como si nadie se hubiera atrevido a sentarse desde la administración Reagan. Y las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas, cada una cápsula del tiempo de sonrisas cuidadosamente seleccionadas y poses familiares rígidas, el tipo de fotos donde casi se podía oír la voz de Ruth aconsejando a todos a erguirse, sonreír más ampliamente, fingir más. Había estado aquí miles de veces, pero de alguna manera la casa ahora se sentía más pesada, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar bajo sus cimientos. Mi abuela se había ido, y su ausencia se aferraba al aire como una segunda capa de polvo. Ya no había olor a su perfume, ni el sonido de sus zapatillas rozando el linóleo, ni el crujido de sus agujas de tejer al golpear en la cocina. Solo silencio, y el peso de un legado que ninguno de nosotros entendía aún. Todos estaban reunidos en la sala de estar, la de las cortinas de encaje y el viejo piano que nadie había tocado en años. Primos, tíos, tías abuelas, primos segundos, la mayoría solo habían acudido a la lectura del testamento, fingiendo luto con fingida compasión mientras sus ojos se dirigían a los armarios antiguos y los espejos con marco dorado que secretamente esperaban reclamar. Ruth llegó con su habitual dramatismo, envuelta en un chal negro y taconeando por el suelo de madera como si entrara en un juzgado, no en una casa llena de dolor. Claire la siguió, impecable como siempre, con el pelo rizado justo para parecer espontáneo, el maquillaje impecable y un bolso de diseño colgando del brazo como un trofeo. No me dijeron mucho al llegar, solo un gesto de asentimiento de Claire y un abrazo teatral de Ruth que olía a laca cara y a malas intenciones. Echó un vistazo a la habitación y sonrió con suficiencia a los muebles como si ya estuviera redecorando mentalmente. Bueno, dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran, supongo que Emily acabará con el gato viejo y quizá con uno de esos álbumes de fotos polvorientos, si tiene suerte. Algunos rieron nerviosamente, pero la mayoría evitó el contacto visual, probablemente preguntándose si Ruth se había pasado de la raya. No dije nada, pero apreté los puños con tanta fuerza sobre el regazo que se me pusieron blancos los nudillos. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que el viejo gato había muerto hacía 2 años. Pero eso no importaba. Lo que importaba era la suposición, la misma y maldita suposición que todos habían llevado durante años, que yo era el personaje secundario de su perfecta historia familiar, el que debía agradecer las obras y guardar silencio mientras las verdaderas estrellas subían al escenario. El abogado llegó puntualmente a las 2, un hombre de traje gris, con el pelo ralo y una voz que parecía haber leído demasiados documentos áridos. Saludó a todos cortésmente, se sentó junto a la repisa de la chimenea y abrió una gruesa carpeta que parecía más vieja que algunos de los invitados. Los murmullos se apagaron cuando se aclaró la garganta y comenzó a leer el testamento con ese tono lento y mesurado que hacía que cada frase pareciera un sermón. Empezó con lo esperado, expresiones de gratitud, algunas donaciones caritativas, algunas pequeñas reliquias familiares regaladas a primos lejanos que apenas recordaban el nombre de la abuela. Ruth estaba sentada con las piernas cruzadas y la barbilla ligeramente levantada, imaginándose ya saliendo de la casa con la escritura en una mano y la platería antigua en la otra. Claire tenía esa leve sonrisa, de esas que se ponen cuando fingen ser humildes pero ya cuentan el dinero mentalmente.
Pero luego todo cambió. El abogado llegó a la última sección del testamento, con un tono más pausado mientras se ajustaba las gafas y miraba la página que tenía delante. Según la última enmienda a este documento, dijo, todos los bienes restantes, incluyendo la vivienda familiar, las cuentas financieras y todas las propiedades y reliquias restantes, se transferirán en su totalidad a... Hizo una pausa, y la sala se inclinó hacia adelante al unísono, conteniendo la respiración como un coro de buitres esperando su festín, la futura madre de mi bisnieto. El silencio invadió la sala como una bofetada. S'oí con acentuó el tintineo del tenedor contra la tassa de té. Vi cómo la expresión de Claire se contraía primero, solo una fracción de segundo en la que su compostura se quebró y el pánico se apoderó de ella. Ruth se giró hacia el abogado tan rápido que su pendiente se balanceó y le dio un golpecito en el cuello. Disculpe, dijo con una voz tan aguda que cortaba el cristal. ¿Qué clase de tontería es esa? Pero el abogado ni siquiera se inmutó. Simplemente ajustó los papeles de nuevo y lo repitió lentamente, con una seguridad indiscutible. Todo el patrimonio pasará a la futura madre de su bisnieto, como se estipula en la enmienda legalmente firmada y notariada, fechada 8 semanas antes del fallecimiento de la señora Harriet Sutton. Todas las miradas se dirigieron primero a Claire, claro que sí, porque siempre asumieron que era la elegida. Pero Claire se quedó allí sentada, paralizada, con las mejillas pálidas. Luego, poco a poco, todas las miradas se dirigieron hacia mí. Y el abogado, sin dudarlo un instante, volvió su mirada hacia mí y asintió con una pequeña y silenciosa inclinación de cabeza. Ese momento duró para siempre. Se podía sentir cómo la sala se recalibraba a su alrededor, como un cambio repentino de gravedad que dejó a todos mareados y aturdidos. Ruth abrió la boca y la volvió a cerrar, con una expresión entre confusa y furiosa. Claire parecía como si alguien le hubiera quitado el suelo de debajo. No dije ni una palabra. No hacía falta. El silencio lo decía todo. Porque por primera vez en mi vida la sala no me miraba con lástima. Me miraban con algo que se parecía mucho al miedo. Lo que pasa con las explosiones es que nunca empiezan con fuerza. Primero, hay un instante de silencio absoluto, tan denso y apretado que se siente en los dientes, y luego retumba como un trueno sobre tierra seca, destrozando cada rincón de la habitación. Así se sintió exactamente en aquel viejo salón después de que las últimas palabras del abogado quedaran suspendidas en el aire, aún resonando tras el tic-tac del reloj de pie. El silencio de Ruth duró apenas unos segundos, pero se sintió eterno. Su rostro se retorció, se transformó en algo salvaje, como si se le hubiera caído una máscara y debajo estuviera todo el veneno que había guardado durante décadas, esperando el momento oportuno para derramarse. ¿Qué clase de artimaña manipuladora es esta?, espetó, con la voz resonando en la sala como un látigo restallante. Se levantó tan rápido que la silla casi se le cae encima, y vi cómo le temblaban las manos, no de pena ni de sorpresa, sino de pura rabia. Se embarazó solo para llevárselo todo. ¿Crees que es casualidad? ¿Crees que es casualidad que de repente tenga un bebé en el vientre justo cuando mi madre está revisando su testamento? Ya ni siquiera me miraba, le gritaba al abogado, a las paredes, a cualquiera que la escuchara, como si el volumen pudiera borrar lo que acababa de decir. Claire, aún sentada a su lado, se tapó la boca con una mano y soltó un suave sollozo tan sincronizado que casi me pregunté si lo había ensayado. Esto no es justo, dijo, con la voz quebrada como un frágil adorno sobre un azulejo. Siempre ha sido imprudente, siempre ha dejado desastres para que los demás los recogiéramos. ¿Por qué haría esto la abuela? ¿Por qué se lo dejaría todo a ella? Claire miró a su alrededor, buscando asentimientos, algún gesto de comprensión, alguna confirmación de que todo era un error, pero nadie dijo nada. El silencio estaba cargado de incomodidad y verdades no dichas, y nadie se atrevió a romperlo. Y aún así, no me había movido. Me quedé allí sentada, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo, observando cómo se desarrollaba la escena como si no formara parte de ella. Una calma crecía en mi interior que no pertenecía a la lógica. Era algo más profundo, algo primario, como encontrar por fin una habitación a tu medida después de una vida apretujándote en espacios que no te querían. Siempre me había preguntado cómo sería la reivindicación, y ahora que estaba aquí, no parecía un desfile de la victoria. Se sentía como una justicia silenciosa, pesada y segura. El abogado, para su crédito, permaneció completamente imperturbable. Simplemente metió la mano en su carpeta, sacó una copia de la enmienda notariada y la levantó. La cláusula se añadió legalmente, dijo con firmeza, su voz cortando el despotricamiento de Ruth como una cuchilla. Tu madre lo firmó en mi presencia, junto con 2 testigos. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales y tenía muy claras sus intenciones. El texto de este testamento era suyo, no mío.
Quería que la herencia fuera para la futura madre de su bisnieto. No para la sobrina más educada. Ni para la más rica. Ni para la más admirada. La futura madre. Esa era la única condición que le importaba. Ruth farfulló algo en voz baja, algo sobre manipulación, sobre traición, sobre legados robados por mentirosos, pero su voz había perdido fuerza. Su furia se desvanecía, hilo a hilo, y debajo de todo, por fin pude ver, el miedo. No solo miedo a perder el dinero o la casa, sino miedo a perder el control. Porque eso era lo que Ruth siempre había sido adicta, no al amor, ni al legado, ni a la familia, sino al control. Y ahora lo había perdido, y no había nada que pudiera hacer para recuperarlo. El resto de la familia murmuraba en voz baja mientras la sala empezaba a vaciarse. Todos fingían tener recados u obligaciones, cualquier excusa para escapar de la incomodidad que flotaba en el aire como el humo después de un incendio. Nadie quería quedarse mucho tiempo bajo la mirada ardiente de Ruth, y francamente, yo tampoco. El abogado recogió sus papeles, me estrechó la mano con suavidad y, antes de irse, me entregó un pequeño sobre y una llave de latón, ambos extrañamente pesados de lo que deberían. Esto, dijo en voz baja, te lo dejaron. Me pidió que te lo diera cuando todos se hubieran ido. Asentí, con dedos ligeramente temblorosos al tomar los artículos. El sobre era de color crema, grueso y sellado con un sello de lacre antiguo que reconocí del escritorio de mi abuela. En el anverso, con su elegante y ondulante letra cursiva, había 5 sencillas palabras: abrir después de que todos se vayan. La sostuve en la palma de la mano mientras la casa se vaciaba, uno a uno, mientras el ruido de los zapatos y los murmullos de frustración se desvanecían en la distancia. No abrí la carta de inmediato. Simplemente me quedé sentada en silencio un rato, escuchando cómo la casa respiraba de nuevo, escuchando el silencio que me había dejado, un silencio que, de alguna manera, hablaba más fuerte que todos los gritos. Y en el fondo, lo sabía. Esta carta no fue solo otra despedida. Fue el comienzo de algo completamente diferente. El sobre pesaba más de lo que debía, como si el peso de todo lo no dicho entre mi abuela y yo se hubiera impreso en el pergamino como tinta invisible, esperando el momento justo para revelarse. Me quedé allí un buen rato, mirando la cursiva que formaba el frente, esas 5 palabras cuidadosamente escritas: abrir después de que todos se vayan. Y, aunque la casa ya estaba en silencio, dudé en romper el sello. Era como cruzar un umbral del que no podía regresar, como entreabrir la puerta a algo que había estado enterrado bajo décadas de silencio y sonrisas cuidadosamente controladas. Pero finalmente, mis dedos se movieron solos, rompiendo la cera con un suave chasquido y desplegando el grueso papel que olía ligeramente a su perfume, lavanda y algo más antiguo, algo familiar que no podía identificar. Su letra llenaba la página, pausada y elegante, cada curva de cada letra resonaba en mi mente con su voz. Empecé a leer, y en las primeras líneas supe que no iba a ser la clase de carta que la gente escribe solo para despedirse. Era una confesión, un ajuste de cuentas y una liberación, todo en uno. No perdió el tiempo con cumplidos. La primera frase me impactó como un puñetazo en el pecho. Emily, debería haber dicho estas palabras en voz alta hace mucho tiempo, pero tenía miedo. Y me equivoqué. Tragué saliva con dificultad y seguí leyendo. Cada frase hundía aún más la esencia de todo lo que siempre había sospechado, pero nunca me había atrevido a decir en voz alta. Escribió sobre cómo me había visto, año tras año, convertirme poco a poco en la sombra de una familia que se suponía debía protegerme. Admitió haber visto cómo Ruth manipulaba las conversaciones, distorsionaba las narrativas, pintaba a Claire como la hija perfecta y a mí como la historia con moraleja. Y no solo lo había notado de pasada, lo sabía. Lo había visto ocurrir y guardó silencio, temerosa de alterar el delicado equilibrio de poder que Ruth había construido a su alrededor como una fortaleza hecha de comentarios pasivo-agresivos y culpabilizaciones perfectamente sincronizadas. Pero lo que me revolvió el estómago fue lo que vino después. Escribió que Claire siempre había sido el tesoro de Ruth, el vehículo perfecto a través del cual Ruth intentaba revivir sus propias ambiciones, el faro brillante que creía que impulsaría su linaje como ella lo considerara oportuno. Lo que casi nadie sabía, lo que solo unos pocos susurros en la familia se habían atrevido a sugerir, era que Claire no podía tener hijos. No era de dominio público, ni siquiera ampliamente conocido entre los parientes, pero mi abuela conocía la verdad desde hacía años. Claire se había sometido a una cirugía a los 20 años que la había dejado incapacitada para gestar, y aunque Ruth lo había presentado como un procedimiento menor, una condición temporal, la verdad era permanente e irrevocable. Y fue entonces cuando todo encajó en mi interior, como las últimas piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo. Mi embarazo no solo había sido una sorpresa, sino una amenaza. Una amenaza para la fantasía de Ruth,
para la ilusión cuidadosamente construida de que Claire seguía siendo la heredera, la que lo merecía todo simplemente porque Ruth siempre lo había dicho. Si mi hijo existía, si daba a luz y me encontraba en esa sala como la madre del primer bisnieto de mi abuela, entonces todo el control de Ruth se evaporaría, igual que sucedió durante la lectura de ese testamento. Y peor aún, Ruth también lo sabía. De alguna manera, se había dado cuenta de que mi embarazo significaba que todo podía cambiar en un instante, y me guardaba más rencor del que imaginaba. No eran celos. No era una amargura mezquina. Era una estrategia fría y calculada, una campaña para destruir la única variable que podía arruinar la ilusión que había mantenido durante décadas. Ruth no solo quería que fracasara. Necesitaba que fracasara. Y empecé a ver cada momento desde una nueva perspectiva. Cada sonrisa falsa, cada comentario mordaz, cada vez que me ofrecía vino con una ceja levantada y un sorbo no me hará daño, cada indirecta sutil envuelta en preocupación, cada pequeño intento de hacerme dudar de mí misma, de estresarme, de llevarme al límite. Me recosté en el viejo sofá, con la carta temblando en las manos y el corazón latiéndome tan fuerte que apenas podía oír el silencio. No se trataba solo de una herencia. Se trataba de poder, de un legado, de hasta donde llega la gente para proteger un trono que nunca fue realmente suyo. Y de repente, comprendí algo con una claridad que me asustó. Ruth se había pasado la vida intentando hacerme sentir invisible, como si no importara, como si fuera una ocurrencia posterior en la historia de mi propia familia. ¿Y ahora? Ahora me tocaba a mí hacerle sentir ese mismo vacío. Había construido toda su identidad sobre el control, sobre estar siempre en el centro de todo, sobre ser la persona cuya opinión importaba, cuya aprobación todos buscaban. Así que si de verdad quería venganza, una venganza auténtica y desgarradora, no tenía que ser ruidosa. No necesitaba fuegos artificiales, ni peleas a gritos, ni enfrentamientos públicos. Solo necesitaba silencio. Silencio calculado. Silencio digno. De esos que retumban más que cualquier grito. Doblé la carta con cuidado, alisé sus bordes con las palmas de las manos y la guardé en el bolsillo de mi abrigo. Mis dedos rozaron la llave de latón que aún reposaba allí, la llave de una casa que ya no era suya, ya no era de ellos, ya no estaba regida por juicios susurrados y sonrisas amargas. Y en ese momento tomé mi decisión. Si Ruth quería saber lo que se sentía ser olvidada, ser descartada, ser borrada sin que nadie levantara la voz o derramara una lágrima, entonces le daría esa experiencia, un paso silencioso y brutal a la vez. Yo no la confrontaría. Yo no discutiría. Yo no gritaría. La haría desaparecer, exactamente como ella intentó hacerme desaparecer durante la mayor parte de mi vida. La venganza no siempre viene con fuego y furia, con peleas a gritos en habitaciones abarrotadas o enfrentamientos dramáticos que dejan a la gente boquiabierta en los umbrales. Es más silenciosa, incluso más fría, y mucho más satisfactoria cuando se cuela desapercibida y se toma su tiempo. No entré en casa de Ruth con exigencias ni le arrojé su hipocresía en cara con furia justificada, porque la verdad es que la gente como ella no responde al volumen. Prosperan en el caos, se alimentan de la indignación, la transforman en algo que los convierte en víctimas. ¿Pero el silencio? El silencio los devora vivos. El silencio los obliga a sentarse en su propia irrelevancia, viendo cómo el mundo olvida lentamente que alguna vez fueron centrales en la historia. Empecé con la casa, no por ostentación y por venganza, sino porque necesitaba reclamar algo sagrado, algo real. Recorrí esos pasillos crujidos no como la chica a la que ignoraban, sino como la mujer a la que subestimaban. Lo primero que hice fue desmontar los muebles viejos de los que Ruth siempre presumía, el pesado aparador de roble que pulía como si fuera su joya de la corona, las sillas antiguas con cojines bordados que había protegido como tesoros nacionales. Tampoco los vendí discretamente, los publiqué, adjuntando pequeñas historias a cada uno como ganchos publicitarios. Venta de bienes, artículos de la casa de Harriet Sutton. Las ganancias apoyan a madres solteras locales. Sabía que Ruth lo vería, y quería que lo hiciera. Quería que lo sintiera en los huesos. Luego vinieron las reliquias. La vajilla de porcelana que una vez dijo que algún día sería de Claire, las copas de cristal que solo sacaba cuando ciertos nombres estaban en la lista de invitados, el viejo reloj de pie al que solía llamar el latido de nuestro hogar. Desaparecieron. Todo. No los empeñé ni los escondí, los doné. Los empaqueté y los entregué a campañas benéficas, albergues para mujeres, hogares de transición. Lugares que Ruth jamás pisaría, lugares de los que se burlaría desde detrás de su copa de vino. Me quedé allí, en esos vestíbulos, con el estómago redondeado bajo el abrigo, las manos firmes mientras entregaba los últimos fragmentos de su legado. Y cada vez sentía como si me estuviera desprendiendo de otra capa de su influencia. Pero la verdadera venganza,
La que duele sin dejar huella, estaba en las actualizaciones. Cada semana, como un reloj, publicaba mensajes alegres en el chat familiar. Fotos de pintura fresca en la sala, un amarillo suave que reemplazaba al beige frío que Ruth siempre insistía que era elegante. Fotos de la habitación del bebé que estaba construyendo, donde antes estaba el cuarto de costura de la abuela, ahora llena de color, calidez y luz. Actualizaciones sobre mi colaboración con una organización local sin fines de lucro para iniciar un programa de apoyo a madres solteras necesitadas. En memoria de la abuela, escribía debajo de cada publicación, seguido de un corazoncito, sabiendo perfectamente que Ruth lo vería y se ahogaría con el té de la mañana. Nunca la mencioné por su nombre. Nunca me burlé de ella directamente. No hacía falta. El silencio me convenció. La ausencia de su influencia, la falta de espacio que ocupaba en el nuevo capítulo de este hogar, fue más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Respondió una vez, solo una vez, con un emoji de pulgar hacia arriba y un comentario pasivo-agresivo sobre cómo algunas tradiciones no deberían desecharse tan fácilmente. No respondí. No hacía falta. La última pieza del rompecabezas llegó una tarde tranquila, cuando el sol se ponía tras los árboles y el viento traía ese susurro lento y cambiante que hacía que todo pareciera un poco más suave, un poco más lento. Me senté en el porche delantero en la vieja mecedora que mi abuela adoraba, esa que nadie más quería porque la pintura estaba desconchada y el cojín desgastado. Me mecí lentamente, con la mano apoyada en la curva de mi vientre, observando cómo el cielo cambiaba de dorado a lavanda, y en mi regazo había otro sobre, uno que no había abierto hasta ese momento. Dentro había una carta más corta, esta vez garabateada con la letra posterior de la abuela, más temblorosa, pero aún inconfundiblemente suya. Escribió solo unas líneas, pero se me quedaron grabadas en los huesos como agua tibia en invierno. Emily, a veces la justicia no necesita un estallido. A veces, basta con un susurro en el momento justo para que resuene para siempre. Doblé la carta y la puse en la mesita a mi lado. No lord. No rey. Simplemente me quedé allí sentada, dejando que sus palabras se asentaran en el silencio que me rodeaba, el mismo silencio que antes me hacía sentir pequeña, ahora se extendía como un manto sobre todo lo que había recuperado. Quizás no gané nada como la gente espera cuando habla de venganza. No grité, no destruí, no exigí una disculpa que de todos modos habría sido falsa. Simplemente la borré, pieza por pieza, de la historia que una vez creyó suya. Y de alguna manera, esa me pareció la justicia más justa de todas. Dime algo, sinceramente. ¿Fui cruel? ¿O simplemente terminé una lucha que empezó antes de que yo naciera? ¿Fue mezquino destriparlo y llenarlo con algo mejor, algo real? ¿O fue necesario? ¿Era la única manera de romper el ciclo y finalmente arreglar la historia? No sé la respuesta. Quizás nunca la sepa. Pero mientras el viento susurraba entre los árboles y mi hijo pateaba suavemente debajo de mis costillas, supe una cosa con absoluta certeza. La casa finalmente quedó en silencio. Y el silencio nunca sonó tan bien.